¿Estás listo para esta aventura? Suscríbete y descúbrela. El rugido de los motores resonó a través del vacío interminable del espacio, como un susurro mortal en la vastedad de la galaxia. Natán observaba la oscuridad a través de la pequeña ventana de la nave, sin comprender completamente qué había sucedido. Todo había comenzado con una misión simple, una misión rutinaria para explorar una nueva zona del universo, pero el destino tenía otros planes. La cápsula de la que formaba parte, una nave de exploración de última generación, había sido tomada por una fuerza alienígena, brutal y despiadada, que no reconocía las fronteras humanas ni la compasión por la vida ajena. El secuestro fue rápido. En el momento en que la nave humana había aterrizado en el planeta Ular, un mundo lejano en el sistema Tarsa, el desastre se desató. La esfera de acero en la que viajaba Natán fue abordada por criaturas que no comprendía, seres de aspecto humanoide, pero con un aire inquietante que hacía que su piel se erizara. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su visión se nublara por la fuerza de la toma, y fue arrastrado hacia lo que parecía una fortaleza alienígena, una estructura masiva que se alzaba como una montaña en medio de la selva exótica del planeta. Cuando despertó, se encontraba en una celda fría, con las manos atadas a un banco metálico. La luz era tenue, y las paredes, cubiertas por extraños símbolos alienígenas, parecían cerrarse sobre él. Durante algunos minutos, solo pudo escuchar su respiración entrecortada, hasta que el sonido de pasos pesados lo hizo levantar la vista. La puerta se abrió y, en el umbral, apareció una figura que rápidamente se destacó entre las sombras. Era una mujer, alta e imponente, con una presencia que dominaba la habitación. Su piel era de un tono verde esmeralda brillante, y su cabello negro, largo y lacio, caía en cascada por sus hombros, como un río de obsidiana. Sus ojos, de un color rojo profundo, brillaban con una intensidad que parecía atravesarlo todo. Ella era la princesa Selraya, una de las figuras más poderosas de su raza, y estaba por darle a Natán un destino que no había buscado. Sin mediar palabra, 2 de los guardias alienígenas la acompañaron hasta donde Natán estaba encadenado. La princesa observó al hombre con una curiosidad que no ocultaba, como si estuviera analizando cada parte de su ser. Natán, aún atónito por la situación, se obligó a mantenerse en pie. No sabía qué le deparaba este encuentro, pero no iba a dejar que le quitaran su dignidad tan fácilmente. «Fuiste elegido», dijo la princesa, su voz grave y melodiosa, pero cargada de una autoridad indiscutible. «¿Elegido para qué?». Natán respondió, apenas consciente de lo que decía, pero sin poder evitar desafiarla. Su mente, nublada por el miedo, se negó a aceptar que su destino fuera solo el de ser una víctima. Selraya no parecía sorprendida por la actitud desafiante del humano. Ella había visto muchas cosas en su vida, pero lo que este hombre representaba era algo diferente. Los humanos, aunque insignificantes para los estándares de su raza, poseían una cualidad peculiar, una resiliencia que desafiaba la lógica. En su planeta, la mayoría de las especies se sometían rápidamente a su voluntad, pero los humanos no. La determinación que irradiaba Natán la intrigaba, y eso la hacía sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: incertidumbre. «Fuiste elegido porque tu especie será clave para lo que está por venir», continuó ella. «La guerra entre las facciones de mi pueblo ha alcanzado niveles catastróficos, y necesitamos una figura de unión, alguien que pueda simbolizar el fin de nuestra lucha interna. Tú serás ese símbolo». Natán frunció el ceño, confundido y lleno de incredulidad. ¿Cómo podía él, un simple humano, ser el líder de una guerra intergaláctica que ni siquiera entendía? Pero la mirada de Selraya, tan penetrante, le decía que no había lugar para dudas. Su destino ya estaba sellado. «Tú y yo debemos unirnos», dijo ella, su tono ahora más grave. «Debes aparearte conmigo, como parte del ritual que unirá a nuestras especies y terminará con la guerra que arrasa mi mundo. Esto es lo que se requiere». Las palabras de la princesa golpearon a Natán con la fuerza de un martillo. ¿Aparearse? ¿Con ella? El horror y la incredulidad lo invadieron, y su cuerpo reaccionó involuntariamente al deseo de resistirse, de rechazar esa realidad. No había forma de que algo tan absurdo pudiera ser verdad, pero la mirada fija de Selraya no dejaba lugar a dudas.
Para ella, la idea no solo era lógica, sino necesaria. Ella había sido criada para ser líder, para tomar decisiones difíciles y no perder el control de su imperio. Y en su mundo, las decisiones de vida y muerte no podían ser cuestionadas. Natán intentó liberarse, luchar contra sus ataduras, pero los guardias lo inmovilizaron en el instante. A pesar de sus esfuerzos, él sabía que la situación era más peligrosa de lo que imaginaba. No podía escapar de las garras de esta princesa alienígena, que parecía tan distante, tan poderosa. «Es el único camino», dijo ella, acercándose lentamente, como una sombra imparable. «Tu especie no comprende la magnitud de lo que está en juego. La unificación de nuestros pueblos es lo único que nos permitirá sobrevivir. Pero para que eso suceda, este vínculo es necesario». Natán, ya sin fuerzas para resistirse, no tuvo más opción que enfrentar su destino. Un destino que no había buscado ni deseado. En su interior, una chispa de lucha humana no se extinguió. Aunque atado y obligado a aparearse con una princesa alienígena, su espíritu aún se negaba a ser doblegado. La humanidad nunca se arrodillará, pensó, mientras el peso de la situación lo aplastaba, pero también lo impulsaba a pensar en un futuro donde, tal vez, él sería el que tuviera el control. Este era solo el comienzo de una guerra no solo por la supervivencia de su especie, sino por su libertad en un universo que nunca dejaría de sorprenderlo. Las horas se transformaron en días, y los días en una eterna pesadilla. Natán ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que fue capturado y llevado a las profundidades de la fortaleza alienígena, una prisión donde cada rincón parecía estar impregnado con una atmósfera densa, impregnada de una energía que lo hacía sentirse más pequeño y vulnerable con cada respiración. Las paredes de metal oscuro, cubiertas con símbolos incomprensibles, parecían observarlo, como si fueran una extensión del propio imperio alienígena. Pero incluso en ese lugar, su espíritu humano no se rendía. No iba a ser una marioneta en manos de esa princesa alienígena, no importa cuán intrincado fuera el destino que ella le ofreciera. Selraya le había dejado claro que su unión con ella era la clave para salvar sus mundos, para terminar con la guerra civil que azotaba su planeta natal, Ular. Pero esas palabras, aunque llenas de poder y autoridad, no lograron doblegar a Natán. Mientras los días pasaban, los lazos que lo mantenían atado se volvían más que físicos. La constante vigilancia de los guardias y los interrogatorios sobre sus intenciones no hacían más que fortalecer su determinación. No iba a permitir que su voluntad fuera anulada por una figura que representaba la arrogancia de un imperio alienígena que pensaba que podía controlar todo, hasta el destino de los humanos. Una noche, mientras los ecos de la guerra sonaban lejanos a través de las paredes de su celda, Natán escuchó un crujido bajo sus pies. Se detuvo, su oído afinado captando la vibración que recorría el suelo. Al principio pensó que era un sueño, un resquicio de esperanza de su mente que se aferraba a una oportunidad de escapar. Pero la vibración se repitió, esta vez más fuerte, más real. En ese instante, la puerta de su celda se abrió de golpe, y Selraya apareció en el umbral, con su mirada fija en él, tan fría como siempre. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto en nadie. Sin embargo, esta vez algo en su rostro parecía diferente. No era solo la dureza con la que siempre lo observaba. Había una leve fracción de duda. ¿Estaba ella reconsiderando su plan? ¿O simplemente se sentía intrínsecamente superior? Como siempre, el caos se desata en las afueras de la fortaleza, dijo la princesa, sin hacer ningún intento de suavizar sus palabras. La guerra entre nuestras facciones está en su punto más álgido. Cada momento que pasa, más vidas se pierden. Pero lo que no entiendes, humano, es que este sacrificio, este vínculo, es la única esperanza para ambos mundos. Natán no respondió de inmediato. Su mente estaba en constante lucha, buscando una forma de desmantelar su destino y liberarse. Mientras ella hablaba, Natán notaba algo extraño. Aunque su cuerpo seguía atado y su alma parecía confinada a la voluntad de Selraya, en su interior crecía una chispa. El entrenamiento que había recibido en la tierra, las enseñanzas sobre la resistencia, la supervivencia, comenzaban a cobrar sentido. No iba a ceder ante la fuerza bruta de su captora. Su voluntad era más fuerte que todo lo que pudiera amenazarlo.
La princesa se acercó lentamente, como una sombra en movimiento, y Natán se preparó para lo peor. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. Un estallido resonó en el aire, seguido de un estruendoso rugido. Las luces de la fortaleza parpadearon, y un sonido sordo de metales chocando se dejó escuchar desde los pasillos cercanos. La batalla externa se había filtrado en su prisión. Los combatientes, pertenecientes a una facción rival del imperio de Selraya, estaban atacando. Sin pensarlo, Natán aprovechó el caos. En un rápido movimiento, se zafó de los guardias que estaban vigilando la entrada, tirando a uno de ellos al suelo con una fuerza imparable. Utilizando todo su entrenamiento y la furia acumulada por días de cautiverio, se levantó con rapidez, arrojando su cuerpo contra la pared, rompiendo los lazos que lo mantenían atado a la estructura metálica. A su alrededor, la batalla en el complejo parecía crecer en intensidad, mientras el sonido de explosiones y disparos llegaba a sus oídos. Selraya, que en un principio había mirado a Natán con desdén, ahora lo observaba con algo distinto: admiración. Aunque su destino aún estaba en sus manos, algo en él había cambiado, algo que no se podía negar. Ella lo había subestimado, pero la humanidad no era fácil de manejar. A pesar de sus aparentes limitaciones, ellos tenían algo que no podían ser vencidos: la voluntad de resistir. ¿Qué crees que estás haciendo?, Selraya exigió, su voz severa. Sin embargo, su tono no estaba completamente lleno de amenaza, sino de una sorprendente medida de respeto. Natán no la miró, sus ojos fijos en el pasillo. Sabía que no podía quedarse allí, no si quería sobrevivir. Lo que estás haciendo es condenar a tus propios pueblos, respondió sin volverse a verla. Usas la fuerza y el miedo como si fueran todo lo que importa, pero hay algo más en los humanos. Algo que tú aún no entiendes. Selraya permaneció en silencio por un momento. En la guerra que su pueblo libraba, había aprendido que a veces las alianzas más extrañas resultaban ser las más necesarias. Los humanos no eran como sus soldados, no se sometían sin más. Natán lo estaba demostrando con cada palabra, con cada acción, y eso era lo que la intrigaba. Sin embargo, la batalla no había terminado, y su destino seguía en juego. La facción enemiga se acercaba cada vez más, y mientras Natán se preparaba para enfrentarse a lo que venía, Selraya comprendió algo que nunca antes había considerado. Tal vez esta resistencia humana era la única forma de salvarlos a todos. La luz del futuro, aunque lejana, comenzaba a vislumbrarse en la oscuridad, y, aunque Natán no lo sabía, ese enfrentamiento inicial marcaría el principio de algo mucho mayor. La fortaleza alienígena, antaño imponente, ahora se encontraba sumida en un caos absoluto. Los pasillos resonaban con el rugir de disparos, el crujir de metales siendo destruidos y los ecos de las explosiones que sacudían las estructuras. Natán corría por los pasillos, su cuerpo impulsado por la adrenalina mientras las fuerzas enemigas se acercaban rápidamente. No tenía tiempo para pensar, solo para actuar. La princesa Selraya, a su lado, parecía moverse con una destreza impresionante, pero algo en su porte había cambiado. La indiferencia había sido reemplazada por una inquietante curiosidad. A medida que avanzaban, las sombras parecían rodearlos. Los soldados de la facción rival, con sus armaduras oscuras y sus ojos llenos de rabia, se acercaban en oleadas, dispuestos a acabar con todo lo que representara una amenaza para su dominio. Pero Natán no era un simple prisionero, no un humano común. No iba a permitir que le robaran su libertad ni su vida. Cada movimiento que realizaba estaba impregnado con la desesperación de un hombre que sabía que si caía, nada de lo que había luchado por salvar tendría sentido. «¡Rápido!», gritó Selraya, su voz resonando en el pasillo. «No tenemos tiempo, los refuerzos ya están cerca». Natán asintió, apretando los dientes. No había vuelta atrás. El destino de ambos estaba ahora entrelazado de una manera que ni siquiera la princesa podía haber anticipado. La batalla entre sus facciones se había filtrado dentro de las entrañas de su fortaleza, y ahora cada segundo que pasaba era crucial. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en los rincones más oscuros de su mundo, en los pasillos de la propia nave, entre los gritos y la sangre derramada. Con un rugido,
Uno de los soldados alienígenas apareció al final del corredor. Sin pensarlo, Natán se lanzó hacia él, utilizando todo su entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Las manos de Natán se cerraron alrededor de la garganta del soldado, su cuerpo ya acostumbrado a la lucha y la estrategia. El alienígena intentó reaccionar, pero Natán era más rápido. Con un movimiento certero, lo desarmó y lo derribó al suelo. La luz del pasillo brillaba en su rostro, pero no hubo tiempo para sentir satisfacción. La batalla seguía. Selraya lo observaba, sorprendida por la ferocidad con la que el humano luchaba. No era solo fuerza bruta lo que lo impulsaba, sino una motivación mucho más profunda. Natán no luchaba por su vida únicamente, sino por la supervivencia de su especie. La humanidad, aunque parecía insignificante frente a las facciones alienígenas, poseía algo que no se podía medir: el deseo inquebrantable de resistir. Selraya lo entendió en ese momento, aunque no lo aceptaba por completo. Todavía creía que la unión de sus mundos era lo único que podía salvarlos, pero su perspectiva comenzaba a cambiar. «Ven», le ordenó Selraya, extendiendo la mano hacia él. «Nos acercamos a la sala de control. Solo allí podremos sellar esta alianza». Natán dudó un instante, pero algo en la mirada de la princesa lo instó a seguir. Sabía que el tiempo se agotaba. La sala de control, el corazón de la nave, era el único lugar donde podrían tomar el control de la situación y desactivar las defensas de la fortaleza. De lo contrario, la facción enemiga los destruiría antes de que pudieran siquiera pensar en una estrategia de escape. A medida que se acercaban a la entrada de la sala, Natán sintió una ola de tensión. La puerta estaba cerrada, pero no era solo la seguridad lo que lo detenía. Dentro de ese cuarto, las decisiones más cruciales se tomarían, y las palabras que Selraya había dicho sobre la necesidad de unirse cobraban más peso con cada paso que daban. La idea de unirse con una princesa alienígena era un pensamiento grotesco para él, una lucha interna que se intensificaba mientras la situación se volvía cada vez más desesperada. De repente, un estruendoso ruido hizo que el suelo temblara. La puerta de la sala de control se abrió por fin, pero no fue un simple acto de suerte. Alguien más la había desactivado. En el interior, una figura solitaria se erguía, observándolos con una sonrisa malévola. Era un hombre, o más bien, algo similar a uno. Su piel grisácea y ojos opacos lo hacían parecer una criatura antinatural, un líder de la facción enemiga que había logrado infiltrarse en sus filas. «Así que aquí están, la princesa y su juguete humano», dijo el alienígena, su voz rasposa y burlona. «Creyeron que podían ganar esta guerra. Pero ni ustedes ni sus alianzas ridículas cambiarán el curso de lo inevitable». Sin mediar más palabras, el alienígena levantó su mano, desatando una energía oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Natán, sabiendo que la situación estaba a punto de volverse mortal, se preparó para el combate. El tiempo se había agotado, y ahora no solo era una cuestión de salvar su vida, sino de evitar que la humanidad cayera bajo el yugo de esa facción alienígena. «No los dejaremos ganar», gritó Natán mientras avanzaba hacia el enemigo con una furia que ni siquiera él mismo comprendía. La batalla comenzó con una explosión de energía. El alienígena lanzó una ráfaga de energía oscura, pero Natán, impulsado por el mismo instinto de supervivencia que lo había llevado a este punto, esquivó la ráfaga y se lanzó hacia él. Sus puños chocaron contra la piel grisácea del enemigo, pero la criatura parecía imparable. A su lado, Selraya desenvainó su espada alienígena, una hoja de pura energía, y atacó con precisión letal. El enfrentamiento entre los tres se convirtió en una danza mortal de ataques y defensas, donde solo la voluntad de sobrevivir dictaría el ganador. Natán luchaba con todo lo que tenía. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba clara. La humanidad nunca se rendiría. Aunque la princesa alienígena representaba un futuro incierto, ella también se estaba dando cuenta de algo vital. Para que hubiera un futuro, debían trabajar juntos o no habría nada por lo que luchar. Cuando el combate llegó a su punto culminante, fue Natán quien, en un último esfuerzo, desarmó al alienígena y lo derribó al suelo, dejando a la facción enemiga sin líder. Respirando pesadamente, se dio cuenta de que, aunque la victoria no había sido total, había cambiado algo fundamental. La resistencia humana había prevalecido,
aunque fuera por un momento. Y eso significaba que, tal vez, el destino de todos aún estaba por escribirse. «Esto no ha terminado», dijo Selraya, su voz ahora mucho más suave, aunque aún llena de autoridad. «Pero te reconozco, humano. Esta batalla no ha sido solo mía». Natán asintió, agotado pero decidido. «No, princesa, no lo ha sido». El camino hacia el futuro estaba abierto, y no habría vuelta atrás. La sala de control, una vasta estructura llena de pantallas brillantes y dispositivos alienígenas, ahora parecía un santuario de tensiones aún no resueltas. Natán, junto a Selraya, observaba las pantallas que parpadeaban y emitían sonidos incesantes, anunciando el estado de la nave, las fluctuaciones energéticas y la guerra que aún rugía en las entrañas de Ular. La batalla en el exterior continuaba, pero dentro de ese cuarto había algo más. Algo profundo. Algo que definía no solo su destino, sino el de todos los que dependían de lo que sucediera en los próximos momentos. Natán respiraba con dificultad, pero su mente estaba clara. Había luchado, había sobrevivido, y ahora estaba frente a una de las decisiones más complejas que podría haber imaginado. La princesa Selraya, su captora y a la vez aliada momentánea, había demostrado un poder y una destreza que lo sorprendían. Pero también, con el paso del tiempo, había demostrado una vulnerabilidad que no esperaba. Ya no la veía solo como la líder de una especie arrogante, sino como una mujer atrapada por las mismas circunstancias que él. «El poder de tu gente está decayendo, Selraya», dijo Natán, sus palabras rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Tu imperio se está desmoronando, y la guerra solo lo empeora. Si seguimos con este plan, lo único que conseguiremos será la destrucción de todo». Selraya lo miró, y por un instante, la frialdad que siempre había mantenido en su rostro pareció desvanecerse. En sus ojos brillaba una mezcla de emoción contenida, una lucha interna que no podía ocultar. No era solo el peso de una princesa que debía salvar a su pueblo. Era la lucha de una mujer que comprendía que la supervivencia de su gente no podía depender únicamente de la fuerza, sino de algo mucho más profundo: la cooperación, el entendimiento mutuo. La humanidad representaba algo que ni siquiera ella había considerado. Una oportunidad de renovarse, de encontrar un equilibrio que hasta su propia especie había olvidado. «Lo sé», respondió Selraya con voz grave, su mirada fija en la pantalla de control. «Pero no veo otro camino. El sacrificio es lo único que nos queda. Si no sellamos esta unión, nuestras facciones se devorarán mutuamente. Solo la fusión de nuestras fuerzas puede traer la paz». Natán sabía que las palabras de la princesa no eran simplemente el producto de la desesperación. Era una verdad cruda, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. La guerra era imparable sin algo que interviniera, algo radical que detuviera la espiral de destrucción en la que ambos mundos estaban atrapados. Pero también entendía que la verdadera solución no podía ser una simple alianza impuesta por la fuerza. «Una unión basada en el sacrificio no es una solución», dijo Natán con firmeza. «Eso solo es una condena más. Necesitamos algo que vaya más allá. La humanidad no tiene miedo al sacrificio, pero tampoco se somete sin razón. No se trata de ceder a tu voluntad, Selraya. Se trata de trabajar juntos para crear algo mejor». Selraya lo observó fijamente, la dureza en su rostro suavizándose. Por primera vez, algo en su postura cambió. No era solo la princesa arrogante que había gobernado con puño de hierro, sino una mujer que estaba comenzando a comprender el verdadero significado de lo que Natán le decía. «¿Y qué propones tú, humano?», preguntó ella, sus palabras reflejando un interés genuino. «¿Qué puedes ofrecernos que nos permita sobrevivir, sin más sacrificios ni muertes?» Natán dio un paso hacia las consolas de control, moviendo las manos con agilidad a pesar de la fatiga que sentía en sus huesos. Activó una serie de terminales, desplegando mapas de la galaxia y proyectando rutas y opciones que podrían ofrecer una oportunidad. La nave no solo era un vehículo de guerra, también era una base de investigación, un laboratorio para descubrir nuevas formas de coexistir, de aprender unas de otras, de mezclar las mejores partes de ambas civilizaciones. La humanidad tiene algo que ofrecerte, algo que no has considerado. No todo se resuelve con fuerza, Selraya.
Lo que podemos hacer, tú y yo, es cambiar el paradigma. Puedo mostrarte cómo podemos reconstruir, cómo podemos unir nuestros recursos, nuestras mentes. La humanidad tiene una capacidad inigualable para innovar, para adaptarse. Podemos compartir nuestro conocimiento, no imponerlo. Juntos podemos crear una nueva era, donde nuestras diferencias sean un recurso, no una carga. Selraya observó los mapas y las proyecciones que Natán había activado. Por un momento, sus ojos brillaron con un destello de esperanza, algo que solo se mostraba en aquellos que realmente comprendían la magnitud del desafío que enfrentaban. ¿Y cómo propones que lo hagamos?, preguntó, esta vez con una leve sonrisa en sus labios. ¿Cómo unimos dos mundos tan diferentes, sin destruir lo que queda de ellos? Natán la miró con determinación. Lo primero es confiar el uno en el otro, no como enemigos, no como conquistadores, sino como iguales. Debemos compartir nuestros recursos, nuestras ideas, nuestra cultura. Lo que tú llamas sacrificio debe convertirse en una colaboración mutua, no en una imposición. Si la humanidad puede lograr algo, es la capacidad de reinventarse cuando todo parece perdido. Es hora de que tus pueblos también lo hagan. Selraya permaneció en silencio durante un largo momento. Los sonidos de la batalla aún llegaban a través de las paredes de la fortaleza, pero dentro de esa sala de control, una nueva guerra estaba naciendo. Una guerra por el futuro. Y aunque no había certezas, algo había cambiado. La princesa alienígena no solo veía a Natán como un medio para sus fines, sino como un aliado en algo mucho más grande. Es un riesgo, humano, dijo finalmente Selraya, con una sonrisa triste. Pero tal vez sea el único que nos queda. Natán asintió, sus ojos fijos en ella. El riesgo de cambiar siempre ha sido parte de la humanidad. Y ahora, tal vez, de tu pueblo también. Juntos, comenzaron a trabajar en un plan, ya no como enemigos, sino como los primeros de un nuevo orden que emergía de las cenizas de una guerra que, si todo salía bien, sería recordada no por su brutalidad, sino por el renacimiento que dio lugar a una nueva era de cooperación. Sin sacrificios, sin imposiciones, solo el trabajo conjunto de dos mundos que, al fin, entendieron que la supervivencia solo era posible si se luchaba por algo más grande que el poder. La nave, aunque todavía herida por los combates, se convirtió en el símbolo de una nueva esperanza.